Dios les bendiga, hermanos. Estamos iniciando un importante y maravilloso estudio como es el griego koiné, la lengua en que fue escrito el Nuevo Testamento. Pero antes vamos a hacer un breve repaso de un aspecto muy importante que tiene que ver con nuestro idioma castellano, y eso es la gramática. Así que bienvenidos a un repaso breve pero importante de la gramática castellana. En primer lugar, hay que tener una definición y la importancia de la gramática. Y la gramática nos da las reglas, las normas, las pautas que nos permitirán hablar y escribir correctamente una lengua, para el caso la lengua castellana. Entonces, la gramática se define como el estudio de las reglas y principios que regulan el uso del lenguaje dentro de la oración. La gramática pertenece a una rama más amplia que se denomina la lingüística. Dentro de la gramática hay diferentes subdivisiones que estudian diferentes aspectos de la misma gramática, como es la fonología, que estudia los sonidos de las palabras, la morfología, que estudia la estructura de las palabras, la sintaxis, que estudia la función o la combinación que las palabras tienen dentro de una oración, y la semántica, que estudia pues el significado de palabras aisladas y en relación a otras palabras. En nuestro estudio vamos a enfatizar en este repaso, la morfología, que estudia la estructura, la forma, y vamos a estudiar también la sintaxis, es decir, cómo se relaciona una palabra con otra o grupos de palabras dentro de una oración. La morfología, para recapitular, estudia la estructura de las palabras, su constitución y las variaciones en aquellas que tienen variaciones. Veremos que hay partes variables y partes invariables. Y la sintaxis, pues, corresponde al análisis de la manera en que se combinan y se disponen las palabras o grupos de palabras dentro de una oración para entender su significado, su función. Dentro de la morfología vamos a estudiar que la gramática tiene 9 morfemas, como es el artículo, el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, el verbo y el adverbio. Estas palabras, como veremos en su momento, sufren accidentes, y esos pues son los cambios que las palabras tienen dentro de la oración. Y luego tenemos la preposición, la conjunción y la interjección, que son partes invariables, excepto pues cuando una preposición se une con un artículo, pero por sí sola las preposiciones no sufren cambio. En primer lugar, vamos a hacer un breve repaso de el artículo. Y el artículo es la palabra o categoría gramatical variable, es decir, sufre cambios, que va a determinar, anunciar o expresar el género y el número del sustantivo. Tenemos que hay diferentes clases de artículos: artículos determinantes y artículos indeterminantes. Hay que aprovechar la oportunidad para decir que en el idioma griego
no existen artículos indeterminantes. Ya veremos cuáles son. Los artículos determinantes en singular masculino es la palabra el, en singular femenino es la palabra la, en plural es los y en femenino es las. Note que sufre cambio dependiendo la persona y número al que se refiere. Tenemos el ejemplo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta oración, el artículo el está determinando que el sustantivo cordero y pecado está en género masculino y en singular, es decir, se refiere a una sola persona o a una sola situación, cosa que se está refiriendo. La siguiente oración dice: yo soy la puerta de las ovejas. En esta oración gramatical, el artículo la está determinando que el sustantivo puerta está en género femenino y es singular, una puerta. Mientras que el siguiente artículo, las, determina que ovejas igualmente es femenino, pero cambia su número al plural, es decir, son varias ovejas. Tenemos en español artículos indeterminantes. Para el caso masculino singular se usa la palabra un. Para el singular femenino, una. Para el masculino plural, unos. Para el femenino plural, unas. Como ya lo habíamos mencionado y lo reiteramos acá, en el griego koiné no existe el artículo indeterminado. Las traducciones, en muchos casos, suplen ese artículo cuando es necesario. Al traducir Juan 1:6, las traducciones suplen el artículo indeterminado un para dar el sentido en español, pero en griego no existe. La traducción literal de este versículo o de esta sección del versículo 6, la traducción literal sería: hubo hombre enviado por Dios. Pero usted sabe que las reglas convencionales no permiten ese tipo de traducción. La traducción convencional sería: hubo un hombre enviado por Dios. Porque no se nos está diciendo en esta frase quién era ese hombre. Por eso dice un hombre. En esta última lámina usted encontrará diversas oraciones y el trabajo o la tarea que debe cumplir es lo siguiente: identifique el artículo o los artículos que puedan aparecer en las siguientes oraciones. Esto como un ejercicio que le va a facilitar fijar el conocimiento en su memoria. Entonces tenemos la primera oración: los libros son útiles para aprender. La siguiente oración trae las cartas en sus sobres. La siguiente oración: angosto es el camino que lleva a la vida. La siguiente oración: el camino y la verdad y la vida.